En las entrañas de una biblioteca olvidada en Cuernavaca, Morelos, un documento de piel curtida esperó 500 años para revelar su secreto. Cuando finalmente lo abrieron en marzo de 2020, los investigadores sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. Allí, escritas con tinta de carbón y sangre de nopal, había fechas, símbolos y profecías que describían con escalofriante precisión lo que estaba sucediendo en ese exacto momento al otro lado del mundo. Una pandemia, ciudades vacías, cielos sin aviones. El calendario no solo predecía el futuro, contaba una historia que nunca debió ser olvidada. Este es el relato de Fray Bernardino de Temictli, un monje agustino que desapareció sin rastro en 1521, llevándose consigo el conocimiento más peligroso que jamás se haya registrado en la Nueva España, y de cómo, 500 años después, su última obra emergió de las sombras para cambiar todo lo que creíamos saber sobre el tiempo, el destino y los límites del conocimiento humano. Si alguna vez te has preguntado si el futuro ya está escrito, esta historia te hará dudar de todo. Y si decides quedarte con nosotros hasta el final, descubrirás por qué este calendario fue ocultado durante siglos y quién pagó el precio más alto por protegerlo. Suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por escuchar desafiará cada certeza que tienes sobre la realidad. El Valle de Cuernavaca en 1520 era un paraíso de flores eternas y manantiales cristalinos. Los españoles lo llamaban la tierra de la eterna primavera, pero los pueblos originarios lo conocían por otro nombre, uno que se susurraba solo en ceremonias secretas, Cuauhnáhuac, el lugar junto a los árboles donde el velo entre los mundos era más delgado. Allí, en el convento de la Asunción, vivía un hombre atrapado entre dos realidades. Fray Bernardino de Temictli no era un nombre español, aunque vestía el hábito agustino. Había nacido como Temictli, el que sueña, hijo de un Tlamatini, un sabio guardián del conocimiento tolteca. A los 18 años, tras presenciar la caída de Tenochtitlán y la muerte de su padre en el Templo Mayor, tomó una decisión que horrorizó a su pueblo. Se bautizó y entró al convento. No por fe en el Dios español, según murmurarían después, sino porque comprendió algo terrible. Los códices ancestrales estaban siendo quemados. El conocimiento de milenios convertido en cenizas en las plazas, y él era uno de los últimos que sabía leerlos. Los otros frailes lo consideraban un converso ejemplar. Aprendió latín en 6 meses. Traducía del náhuatl con una precisión que asombraba a sus superiores, pero nadie sabía que, en las noches sin luna, Bernardino descendía a las criptas del convento con pergaminos robados de la biblioteca y fragmentos de códices rescatados de las hogueras. Allí, a la luz de velas de cera de abeja, realizaba cálculos astronómicos que combinaban la precisión maya con las matemáticas europeas que había aprendido de un misterioso jesuita portugués, el padre Antonio, quien llegó al convento en 1519 trayendo consigo instrumentos extraños y mapas de estrellas que no debían existir. El padre Antonio era un enigma. Oficialmente había llegado de Lisboa, pero hablaba con acento que ningún portugués reconocía. Llevaba en su equipaje un astrolabio de diseño imposible, con inscripciones en un idioma que no era latín, ni árabe, ni hebreo. Y poseía conocimientos de astronomía que se adelantaban siglos a su época. Fue él quien le enseñó a Bernardino sobre los ciclos celestiales, sobre cómo los planetas no solo se movían, sino que sus movimientos creaban patrones, y esos patrones, si se sabían leer correctamente, revelaban algo más profundo que simples trayectorias. Revelaban el tejido mismo del tiempo. Durante meses trabajaron juntos en secreto. Bernardino aportaba el conocimiento ancestral de los ciclos mesoamericanos, el Tonalpowali de 260 días, el Xupowali de 365.
La cuenta larga maya que medía eras enteras de la creación. Antonio traía algo diferente, ecuaciones que parecían describir no el movimiento de los astros, sino patrones en los eventos humanos, guerras, plagas, catástrofes, como si la historia misma tuviera una estructura matemática oculta. La noche del 13 de agosto de 1521, exactamente 300 años antes de que Cuernavaca fuera tomada por las fuerzas zapatistas, Bernardino completó su obra. Un calendario como ningún otro. No marcaba solo días o estaciones. Identificaba nodos temporales, momentos donde múltiples ciclos convergían y el mundo cambiaba irreversiblemente. Y cuando aplicó sus cálculos hacia adelante, vio fechas que lo llenaron de terror. Vio el año 1918 y una palabra en náhuatl que significaba enfermedad del aliento. Vio 1945 y el símbolo del sol dividiéndose. Y vio 2020, 500 años exactos después, cuando todos los ciclos que había calculado convergían nuevamente. Pero lo que más lo perturbó no fueron las fechas futuras. Fue una anotación al margen, escrita por el padre Antonio en su lengua indescifrable, que Bernardino finalmente logró traducir con ayuda de los códices más antiguos. Decía: ellos ya lo saben. Vienen por el calendario, quémenlo o escóndanlo. Nunca lo entreguen a los guardianes del círculo. 3 días después, el padre Antonio desapareció del convento. Su celda estaba vacía, salvo por una mancha de sangre en el suelo de piedra, y ese astrolabio imposible, destrozado como si algo lo hubiera aplastado con furia sobrehumana. El prior ordenó silencio absoluto. Oficialmente, el padre Antonio había regresado a Portugal, pero los novicios susurraban que habían visto figuras encapuchadas entrar al convento esa noche, figuras que se movían con pasos que no hacían ruido y que parecían buscar algo con desesperación metódica. Bernardino entendió el mensaje. Tomó el calendario, apenas terminado, lo enrolló dentro de un cilindro de cuero sellado con cera y resina de copal. En la madrugada del 17 de agosto, le confesó al hermano Mateo, el único fraile en quien confiaba, que partiría en peregrinación a los volcanes sagrados. Necesitaba purificar su alma, dijo. Nadie debía seguirlo, nadie debía buscarlo. El hermano Mateo, viéndolo partir con una mochila de piel de venado y ese cilindro atado a la espalda, sintió que nunca volvería a verlo. Y estaba en lo cierto. Fray Bernardino de Temictli caminó hacia el oriente, hacia las faldas del Popocatépetl, siguiendo senderos que solo los antiguos conocían. Algunos campesinos reportaron haberlo visto ascender por caminos imposibles, siempre mirando hacia atrás como si algo lo persiguiera. El último avistamiento fue de una anciana curandera en el pueblo de Amecameca. Lo vio entrar a una cueva cerca del límite de las nieves eternas. Una cueva que los lugareños evitaban porque, decían, el tiempo no fluía correctamente allí dentro. Quienes entraban salían horas después, jurando que solo habían estado minutos, o viceversa. Bernardino nunca salió de esa cueva. Las autoridades del convento enviaron una partida de búsqueda 2 semanas después, presionados por rumores inquietantes. Encontraron su hábito, cuidadosamente doblado en la entrada de la cueva, con una nota en latín que decía simplemente «Factum est». Está hecho. Adentrarse en la cueva era entrar en un laberinto natural de túneles volcánicos que se ramificaban en la oscuridad. Buscaron durante 3 días. No encontraron ningún cuerpo, ningún rastro del calendario. Solo silencio y la sensación opresiva de que algo antiguo y consciente observaba desde las sombras de roca. El caso se cerró oficialmente como muerte por exposición en zona montañosa, pero los documentos del convento cuentan otra historia. El prior escribió una carta cifrada al arzobispado de México advirtiendo sobre conocimientos peligrosos y influencias demoníacas. Recomendaba quemar todos los escritos de Bernardino y nunca más pronunciar su nombre.
La Iglesia obedeció con eficiencia escalofriante. Cada mención de Fray Bernardino fue raspada de los registros conventuales. Sus traducciones, confiscadas, sus cuadernos de observaciones astronómicas, desaparecidos, era como si nunca hubiera existido. Pero el pueblo no olvida tan fácilmente. En Cuernavaca, entre los descendientes de las familias originarias, se contaba la historia del monje que había escondido el último gran secreto de los antiguos. Decían que había creado un códice del tiempo, un documento que podía predecir no solo eclipses y estaciones, sino guerras, plagas y el fin de eras enteras, y que lo había ocultado en un lugar donde solo sería encontrado cuando el mundo más lo necesitara. Generación tras generación, la leyenda se transmitió en voz baja, mezclándose con mitos y exageraciones, hasta que se convirtió en poco más que un cuento para asustar niños o entretener turistas. Los siglos pasaron sobre Morelos como olas sobre piedra. El convento de la Asunción se convirtió en museo. La cueva del Popocatépetl fue explorada por geólogos y aventureros que no encontraron nada más extraordinario que formaciones de lava y colonias de murciélagos. El calendario de Bernardino se convirtió en nota al pie en libros de historia regional, mencionado entre paréntesis como supuesto documento apócrifo, probablemente invención folclórica del siglo XVII. El mundo siguió girando. Llegó la independencia, la revolución, el siglo XX con sus guerras mundiales y sus prodigios tecnológicos. Y el calendario permanecía escondido, esperando. En 1995, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el centro de México. En Cuernavaca, edificios coloniales mostraron grietas. El convento, ahora oficialmente la Catedral de la Asunción, sufrió daños estructurales en la sacristía. Durante las obras de restauración, un arquitecto notó algo extraño en uno de los muros. Bajo capas de yeso y pintura acumuladas durante siglos, había una pequeña puerta tapiada. Cuando la abrieron, descubrieron una cámara secreta de apenas 2 metros cuadrados, completamente vacía, excepto por una inscripción en la pared de piedra. En latín y náhuatl decía: lo que se esconde bajo la tierra espera bajo el cielo. En el lugar donde el fuego duerme, el tiempo despierta. El hallazgo generó entusiasmo arqueológico moderado. Algunos artículos en periódicos locales, una nota en una revista de historia, pero sin objetos, sin tesoros, sin nada tangible. El interés se evaporó rápidamente. La cámara fue fotografiada, catalogada y sellada nuevamente. La inscripción fue interpretada como simbolismo religioso típico de la época colonial. Nadie conectó las piezas. Nadie recordaba realmente la historia de Fray Bernardino. Los expedientes habían sido demasiado bien purgados. 25 años después, en febrero de 2020, una joven investigadora llamada Elena Cortés estaba terminando su doctorado en etnohistoria en la UNAM. Su tesis trataba sobre la transmisión de conocimiento astronómico indígena durante la colonia. Investigando en los archivos del arzobispado, encontró por casualidad un legajo mal clasificado del siglo XVI. Entre documentos rutinarios sobre diezmos y bautismos, había una carta. La carta del prior del convento de Cuernavaca de 1521, aquella que recomendaba borrar todo rastro de Bernardino. Pero esta copia había sobrevivido, escondida en el lugar equivocado del archivo durante 500 años. Elena se obsesionó. Cruzó referencias, buscó en archivos parroquiales, revisó crónicas franciscanas y agustinas. Poco a poco reconstruyó la historia de Bernardino. Descubrió menciones del padre Antonio en registros jesuitas de Lisboa, aunque allí aparecía como desaparecido en ruta a Nueva España, presunto naufragio 1518, lo cual era imposible porque los documentos mexicanos probaban que había llegado vivo en 1519.
¿Quién era realmente ese hombre y por qué alguien había falsificado su muerte un año antes de que desapareciera? En marzo de 2020, mientras el mundo comenzaba a cerrarse por una pandemia que nadie había previsto, Elena viajó a Cuernavaca. Tenía una hipótesis que sonaba descabellada incluso para ella. La inscripción de 1995, lo que se esconde bajo la tierra espera bajo el cielo, no era simbolismo. Era un acertijo con coordenadas. Bajo la tierra podía referirse a la cueva del Popocatépetl. Bajo el cielo podía significar literalmente bajo cielo abierto, no en la cueva misma sino cerca de ella. Y donde el fuego duerme era el volcán, obviamente. Con un permiso especial de investigación y un equipo mínimo, 2 técnicos del INAH y un guía local, Elena ascendió hacia la zona de la legendaria cueva. El volcán llevaba semanas inquieto, pequeñas exhalaciones de vapor que ponían nerviosas a las comunidades cercanas. El guía, don Severiano, un hombre de 70 años, cuya familia llevaba generaciones viviendo en las faldas del Popocatépetl, conocía historias que no aparecían en ningún libro. Le contó a Elena sobre la cueva maldita, donde el tiempo hacía cosas extrañas, y sobre su bisabuelo, quien juraba haber visto, una noche de 1910, luces extrañas saliendo de esa cueva, luces que se movían con inteligencia. Encontraron la cueva fácilmente. La entrada era más grande de lo que los reportes antiguos sugerían, probablemente ampliada por erosión y actividad sísmica. Se adentraron con linternas y equipo moderno de espeleología. Los túneles de lava formaban un laberinto exactamente como describían las crónicas, pero Elena no buscaba dentro de la cueva, buscaba cerca. Si Bernardino había dejado el hábito en la entrada, era una señal. No había muerto adentro, había escondido algo afuera. Durante 2 días exploraron el perímetro. Nada. El tercer día, don Severiano notó algo. Una formación rocosa a unos 50 metros de la entrada de la cueva, casi completamente cubierta por vegetación y siglos de acumulación de tierra volcánica. Pero la roca tenía una forma demasiado regular. Cuando limpiaron la superficie, encontraron marcas, símbolos tallados. Eran glifos nahuas, específicamente del calendario Tonalpohualli, pero dispuestos en un patrón que Elena nunca había visto en ningún códice. Trabajaron con cuidado arqueológico, documentando cada centímetro. Bajo la roca había una cavidad artificial, sellada con piedras más pequeñas y argamasa de cal. El sello estaba intacto, 500 años sin ser tocado. Cuando finalmente lo abrieron, el 13 de marzo de 2020, encontraron el cilindro de cuero, perfectamente preservado por la sequedad de la cavidad y el sellado hermético. Elena lo sacó con manos temblorosas. Era más pesado de lo esperado. El cuero estaba duro como madera, pero entero. Los sellos de cera y resina de copal todavía estaban completos, con la marca de un anillo presionada en la cera. El anillo mostraba un símbolo que heló la sangre de Elena. Una serpiente mordiéndose la cola, pero dentro del círculo había un ojo. El mismo símbolo que había visto en las investigaciones sobre el padre Antonio, dibujado en los márgenes de un documento jesuita con la nota insignia de los vigilantes. No abrieron el cilindro allí. Lo transportaron con protocolos de conservación al laboratorio del INAH en Ciudad de México. Pero esa misma noche, en su hotel de Cuernavaca, Elena recibió una llamada de un número oculto. Una voz de hombre, con acento indeterminable, le dijo en español perfecto: «Ha encontrado algo que no debía ser encontrado todavía. Guárdelo bien, otros lo buscan, y no son arqueólogos». La llamada se cortó. Elena no durmió esa noche. Por la ventana de su habitación, creyó ver una figura observando el hotel desde la calle oscura. Cuando parpadeó,
Ya no había nadie. El 16 de marzo de 2020, en el laboratorio de restauración del INAH, bajo protocolos de máxima seguridad y con cámaras documentando cada segundo, Elena y un equipo de especialistas abrieron el cilindro. El sello de cera se rompió con un chasquido seco que resonó en el silencio tenso de la sala. Del interior emergió un olor extraño, mezcla de resina, hierbas antiguas y algo más, algo que uno de los químicos presentes describió después como ozono, como antes de una tormenta eléctrica. El calendario estaba enrollado dentro, protegido además por una tela finísima que análisis posteriores identificarían como algodón silvestre tejido con técnicas prehispánicas, pero impregnado con una sustancia preservante que nadie pudo identificar completamente. El documento en sí era de piel de venado curtida, de aproximadamente 1,5 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Estaba cubierto de inscripciones en 3 columnas. La primera columna, en náhuatl clásico con algunos glifos mayas intercalados. La segunda, en latín. La tercera, en ese idioma extraño que ya había aparecido en los documentos del padre Antonio. Pero lo verdaderamente extraordinario era la estructura. No era un calendario lineal. Era un diagrama complejo de círculos concéntricos, espirales y conexiones que parecían mapear no solo tiempo, sino relaciones entre eventos. En el centro había una fecha, 13 de agosto de 1521, el día en que Tenochtitlan cayó definitivamente ante los españoles. Desde ese centro irradiaban líneas hacia otras fechas, todas marcadas con símbolos específicos. Y algunas de esas fechas pertenecían al futuro. Elena comenzó a traducir la columna en náhuatl con ayuda de 2 especialistas en lenguas mesoamericanas. Lo que leyeron los dejó sin palabras. Bernardino explicaba en el preámbulo que estaba registrando los nudos del tiempo, momentos donde múltiples ciclos calendáricos convergían y creaban lo que llamaba ventanas de cambio inevitable. Describía cómo había combinado el conocimiento tolteca sobre ciclos cósmicos de 52 años, los cálculos mayas de la cuenta larga y algo que el padre Antonio llamaba resonancias armónicas de eventos históricos. La teoría era simultáneamente brillante y perturbadora. Bernardino proponía que la historia no era aleatoria, sino que seguía patrones matemáticos subyacentes. Ciertos tipos de eventos, como pandemias masivas o colapsos de civilizaciones, ocurrían en intervalos predecibles si se sabían leer los signos correctos. Y él había encontrado esos intervalos. Había creado ecuaciones que, alimentadas con datos astronómicos y patrones históricos conocidos, podían proyectarse hacia adelante. Las fechas marcadas en el calendario incluían 1545, con el símbolo de Cocolistli, la devastadora epidemia que mató a millones en Nueva España. En 629, marcada como diluvio que ahoga la ciudad de agua, la inundación que hundió Ciudad de México durante 5 años. 1810, señalada con el glifo de Guerra del Amanecer. 1910, marcada idénticamente, y seguía, 1918, con un símbolo que claramente representaba enfermedad respiratoria. 1945, con un diagrama que mostraba el sol dividiéndose y una nota en latín que Elena tradujo como «fuego que termina ciudades enteras en un instante». Pero lo que causó que el equipo guardara silencio absoluto fue la fecha de 2020. Estaba marcada con extraordinario detalle. El símbolo era una mezcla de glifos, enfermedad del aliento, ciudades vacías y algo más. Líneas quebradas que conectaban todos los continentes del mundo. Una nota marginal en náhuatl decía: en el año 13, caña del 13º ciclo, una pestilencia cruzará todos los mares. Las ciudades se cerrarán como flores al anochecer. Los que gobiernan no sabrán qué hacer. Durará 3 giros de la luna antes de que se entienda, y muchos más
antes de que termine. 3 giros de la luna. Aproximadamente 3 meses desde el inicio hasta que se comprendiera la magnitud. Era exactamente marzo de 2020 y el mundo acababa de empezar a entender que el COVID-19 no era solo otra enfermedad, era una pandemia global. Bernardino lo había escrito 500 años antes, con una precisión que desafiaba toda lógica. Pero había más. Junto a la fecha de 2020, Bernardino había escrito una advertencia en latín que Elena tradujo con voz temblorosa. Cuando esta profecía se cumpla, sabrán que el calendario es verdadero, pero no deben revelar las fechas siguientes. Los poderosos usarán este conocimiento no para prevenir, sino para controlar, y los guardianes harán cualquier cosa para recuperarlo. Que quien encuentre esto tenga la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. Elena pidió ver las fechas siguientes. Había varias marcadas después de 2020, pero aquí el documento mostraba daño intencional. Alguien, presumiblemente el propio Bernardino, había raspado cuidadosamente algunas secciones, haciéndolas ilegibles. No todas. Algunas fechas permanecían: 2027, 2045, 2071, cada una con símbolos perturbadores. Pero los detalles, las descripciones precisas que había incluido para fechas anteriores, estaban borradas en estas entradas futuras. Era como si hubiera decidido, en el último momento, no revelar completamente lo que vendría. La última página del calendario contenía algo completamente diferente. Un texto personal, escrito en primera persona, en náhuatl, mezclado con español primitivo, claramente agregado en los últimos momentos antes de sellar el documento. Era el testimonio final de Bernardino y contaba una historia que nadie esperaba. Explicaba que el padre Antonio no era quien decía ser. Era, según Antonio mismo le había confesado en su última conversación, un viajero, aunque Bernardino no entendía completamente qué significaba eso. Antonio le había hablado de otros tiempos y de que el conocimiento que portaba venía de cuando el círculo ya se había completado. Le había advertido sobre los guardianes del círculo, una organización que existía, según Antonio, desde antes de que Roma fuera Roma, y cuyo único propósito era controlar el conocimiento sobre el tiempo. Antonio le explicó que estos guardianes creían que el tiempo era una prisión y que la humanidad debía permanecer ignorante de sus patrones, porque conocer el futuro era cambiar el presente de maneras catastróficas. Habían perseguido este conocimiento a través de civilizaciones enteras, destruyendo bibliotecas, asesinando profetas, borrando cualquier rastro de verdadero entendimiento temporal. La biblioteca de Alejandría, escribió Antonio, no ardió por accidente. Los códices mayas quemados por Diego de Landa no fue solo fanatismo religioso, era operación deliberada de los guardianes. Bernardino escribía que Antonio le había dado el astrolabio imposible como llave para descifrar los ciclos más profundos, pero también le advirtió que usar ese conocimiento los marcaría. Los guardianes tenían formas de detectar cuando alguien miraba demasiado profundo en la estructura del tiempo. Es como gritar en la oscuridad, había dicho Antonio. Algo siempre escucha. Y de hecho, habían venido. La noche que Antonio desapareció, Bernardino escuchó gritos desde su celda. Corrió hacia la habitación del padre y encontró la puerta abierta, la sangre en el suelo, y 4 figuras encapuchadas registrando frenéticamente los pocos objetos del monje. Cuando lo vieron, una de las figuras se giró. Bernardino escribió que nunca olvidaría esos ojos. No eran ojos humanos normales. Eran completamente negros, sin blanco, y cuando lo miraron sintió que algo revolvía sus pensamientos, buscando información en su mente como manos hurgando en un baúl. Huyó. Se escondió en las criptas hasta el amanecer. Y entonces supo
que debía desaparecer también. Completó el calendario trabajando noche y día sin dormir, usando todo lo que Antonio le había enseñado. Agregó sus propios conocimientos ancestrales, las enseñanzas de su padre el Tlamatini, y cuando terminó, supo que había creado algo demasiado peligroso para existir, pero demasiado importante para destruir. El testimonio final de Bernardino describía su plan. Escondería el calendario en un lugar que solo se encontraría cuando el mundo estuviera listo, cuando el propio calendario demostrara su veracidad al predecir correctamente un evento tan grande que no pudiera ser ignorado. Eligió 2020 porque sus cálculos mostraban que sería el primer gran nudo temporal después del año 2000, visible globalmente, imposible de negar. Si el calendario se encontraba cerca de esa fecha y la profecía se cumplía, entonces quien lo encontrara sabría que era real. Pero había algo más en esas últimas líneas. Bernardino escribía que antes de sellar el calendario tuvo un sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba en la cámara secreta del convento cuando sintió una presencia. Se giró y vio a un hombre que no estaba allí un segundo antes. El hombre tenía el rostro de Antonio, pero era diferente, más viejo, más cansado. Y le dijo algo que Bernardino transcribió textualmente. «Hermano, he viajado mucho para darte este mensaje. En el futuro, cuando encuentren tu obra, estarán confundidos y asustados. Diles que el tiempo no es una línea, es un tejido, y nosotros somos los hilos. El calendario no predice el futuro, revela el patrón del tejido. Usadlo con sabiduría, porque cambiar un hilo cambia todo el tapiz». Entonces la visión, o lo que fuera, desapareció. Bernardino escribió que no sabía si había sido real, o si su mente, quebrada por el miedo y el insomnio, le había jugado una broma. Pero decidió creer en el mensaje. Terminó su testimonio con una oración en náhuatl que Elena tradujo como: «A quien encuentre esto, yo fui el puente entre dos mundos que se destruían mutuamente. Este calendario es mi ofrenda al futuro. Usadlo no para conocer el destino, sino para entender que tenemos elección dentro del patrón. Los nudos del tiempo son lugares donde el tejido puede rehacerse. Que los dioses, viejos y nuevos, os den la sabiduría que a mí me faltó». La última frase del documento era simplemente: «Voy ahora a encontrar paz. Si me buscan, no me encontrarán donde esperan». Bernardino de Temictli, último guardián del quinto sol, 13º día del mes, Atelcahualo, año 3 casa. Elena terminó de leer en voz alta. El laboratorio estaba en silencio total. Eran las 9 de la noche del 16 de marzo de 2020. Afuera, la Ciudad de México comenzaba su primer día de cuarentena voluntaria. Las calles se vaciaban. Los aviones dejaban de volar. El mundo se detenía exactamente como el calendario había predicho 500 años antes. Durante las siguientes 2 semanas, Elena y su equipo trabajaron en secreto absoluto. Fotografiaron cada milímetro del calendario. Lo analizaron con tecnologías de datación por carbono 14, espectroscopía de la tinta, análisis químico de los materiales. Todos los resultados confirmaron la autenticidad. Los materiales databan del período correcto. La tinta contenía componentes típicos del siglo XVI. El documento era genuinamente de 1521. Pero entonces comenzaron los problemas. El director del INAH recibió presiones extrañas, llamadas de funcionarios de gobierno preguntando sobre documentos sensibles hallados en Morelos. Una visita inesperada de un representante de una fundación internacional de investigación histórica que nadie había invitado. El hombre, elegantemente vestido, hablaba español perfecto, pero con ese mismo acento indeterminable de la llamada que Elena había recibido.
Preguntó específicamente por calendarios proféticos y si habían encontrado inscripciones sobre fechas futuras. Elena, por intuición o miedo, negó todo. Dijo que solo habían encontrado un calendario agrícola convencional con algunas notaciones astronómicas. El hombre la miró largamente con ojos que parecían evaluar cada microexpresión de su rostro. Finalmente sonrió, dejó una tarjeta de presentación sin información más allá de un número de teléfono y se marchó. La tarjeta tenía grabado en relieve dorado un símbolo, una serpiente mordiéndose la cola con un ojo en el centro. Esa noche, Elena tomó una decisión. Copió todos los archivos digitales del calendario en 3 memorias USB cifradas. Guardó una en un lugar secreto, envió otra por correo certificado a una colega de confianza en España y la tercera la mantuvo consigo. Al día siguiente, informó oficialmente a Lina que el calendario sería estudiado, pero que, dada su fragilidad y las condiciones de pandemia, el acceso estaría restringido indefinidamente. El documento físico fue guardado en la bóveda de máxima seguridad del museo, pero Elena siguió investigando por su cuenta. Rastreó referencias a los guardianes del círculo en archivos históricos. Encontró menciones oblicuas en documentos medievales, en cartas de la Inquisición española, incluso en memorandos desclasificados de agencias de inteligencia del siglo XX. Siempre como rumor, nunca confirmado. Pero el patrón era inquietante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a conocimientos sobre predicción temporal o manipulación de eventos históricos, desaparecía o era desacreditado. Encontró también algo más. Buscando información sobre el padre Antonio, dio con un artículo académico portugués de 1998 sobre anacronismos en registros jesuitas del siglo XVI. El autor mencionaba brevemente un caso extraño, un monje llamado Antonio da Silva que supuestamente había naufragado en 1518, pero cuyo nombre aparecía en un documento de 1547, 30 años después, en Goa, India. El documento describía a un jesuita anciano que poseía conocimientos médicos imposibles para la época y que había predicho correctamente un brote de peste. Cuando las autoridades religiosas intentaron interrogarlo, desapareció de su celda cerrada con candado. El artículo lo trataba como curiosidad histórica, probablemente confusión de nombres, pero Elena no creía en coincidencias. Antonio, quienquiera o lo que fuera que realmente era, parecía aparecer en diferentes momentos de la historia, siempre cerca de eventos significativos, siempre dejando rastros de conocimiento imposible. En mayo de 2020, Elena dio una conferencia virtual restringida a un pequeño grupo de historiadores y científicos de confianza. Presentó el calendario, pero omitió las fechas futuras que aún permanecían legibles. Habló de Bernardino, de Antonio, de la teoría de los ciclos temporales. La reacción fue mixta. Algunos quedaron fascinados, otros escépticos, argumentando que cualquier calendario suficientemente vago podría parecer profético después del hecho. Pero todos acordaron que el documento era históricamente invaluable y merecía estudio serio. Una semana después de esa conferencia, el laboratorio de Lina sufrió un intento de robo. Los ladrones evitaron todas las alarmas menos una, la que finalmente los hizo huir. Buscaban específicamente la bóveda donde se guardaba el calendario. No lo consiguieron, pero el mensaje era claro. Alguien quería ese documento desesperadamente. Elena tomó la decisión más difícil de su carrera. Pidió que el calendario fuera trasladado a un lugar ultrasecreto, conocido solo por 3 personas. Publicó un artículo académico sobre el descubrimiento, pero altamente censurado, mencionando solo los aspectos históricos y omitiendo completamente las profecías específicas.
El documento completo, en alta resolución, fue dividido digitalmente y encriptado en servidores distribuidos globalmente, accesibles solo con claves fragmentadas. Y entonces hizo algo que pocos científicos harían. Desapareció. Dejó su posición en la UNAM alegando problemas de salud relacionados con la pandemia. Se mudó a un pueblo pequeño en Oaxaca donde nadie la conocía. Desde allí, bajo seudónimo, continuó investigando, porque había visto las fechas que quedaban legibles después de 2020, y lo que venía la aterraba. Hoy, en octubre de 2025, el calendario de Bernardino permanece en ese lugar secreto, esperando. Elena Cortés vive tranquila en su exilio voluntario, aunque a veces recibe mensajes anónimos, algunos amenazantes, otros extrañamente protectores, advirtiéndole de peligros antes de que ocurran. La tarjeta con el símbolo de la serpiente la guarda en una caja, junto con una nota que encontró bajo su puerta un día. Aún no es tiempo de revelar todo, pero pronto lo será. Los nudos se acercan nuevamente. 2027 está marcado con fuego. Cuando llegue, sabrás qué hacer. El calendario predijo 2020 con 500 años de anticipación. Sus otras profecías, las que sobrevivieron al raspado de Bernardino, esperan su momento. Y mientras tanto, en algún lugar de las sombras, los guardianes del círculo también esperan. Porque si el tiempo realmente tiene un patrón, y ese patrón puede conocerse, entonces surge la pregunta que mantiene despierta a Elena cada noche. ¿Conocer el futuro nos da poder para cambiarlo? ¿O simplemente nos convierte en prisioneros de un destino que ya está escrito? Fray Bernardino de Temixtli nunca salió de esa cueva del Popocatépetl, o tal vez sí salió, pero no de la forma que esperaban. Don Severiano, el guía que ayudó a Elena, jura que a veces, en noches sin luna, se ven luces extrañas cerca de la cueva. Luces que se mueven como si buscaran algo, o como si guardaran algo. ¿Tú qué crees? ¿Es posible que un monje del siglo XVI haya descubierto verdaderamente las matemáticas del destino? ¿O estamos viendo patrones donde solo hay coincidencias? Si el calendario es real, deberíamos conocer lo que viene. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo cuestionar la naturaleza del tiempo mismo, comparte este video. Porque hay otros calendarios, otros videntes, otras profecías escondidas esperando ser descubiertas. Y aquí, en Ecos del Silencio, seguiremos buscándolas, hasta que encontremos la verdad completa, o hasta que la verdad nos encuentre a nosotros.